buenas, es uno de los gestores de los que se está hablando desde el pasado miércoles, cuando Santander Asset Management anunció que había un fondo diferente, un fondo alternativo, que iba a mirar a las empresas y a un producto concreto, el leasing, para compañías, en toda esa maquinaria de inicio, de arranque de negocio, que es tan importante, también en esa maquinaria que es importante para cambiar en la industrialización, en digitalización, en modernizar nuestra industria, y Santander sacaba un producto alternativo, diferente, y lo hacía de la mano de uno de los gestores de los que, como decía, ahora más se está hablando. Estamos con Borja Díaz Llanos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en vuestra oficina. Muchas gracias por recibirme. Borja Díaz Llanos es Global Head de Alternative Investment de Santander Asset Management. Bueno, pues como decía, es uno de los fondos que más están llamando la atención por diferencia respecto a lo que hay. Un fondo dirigido al leasing, para compañías, para el proceso de industrialización, para el inicio de actividad, para la modernización. ¿Cómo puedes presentarnos el fondo? Así es, bueno, lo has descrito bastante bien, pero básicamente es un fondo regulado bajo la CNMV, es un fondo de inversión libre, es un fondo que pretende captar unos 600 millones de inversores profesionales y hacer inversiones en más de 50 empresas, sobre todo españolas, con tickets aproximadamente medios de entre 10 y 15 millones, financiando el tejido industrial español, financiando la maquinaria, sea nueva o usada, bajo la modalidad del sale and leaseback, de la compra-venta de la maquinaria industrial y posterior arrendamiento a las empresas de esa maquinaria industrial. Es un acercamiento diferente en un fondo. ¿Va para todo el mundo? ¿Puede ir el inversor personal a entrar ahí o va dirigido al inversor más profesional? En principio solo está para el inversor profesional institucional. ¿Y qué periodo, qué cantidad, perdón, se hace en cada una de las inversiones? ¿Si hay un ticket medio o cuál es la cantidad? Sí, al final pretendemos hacer esas 50 inversiones, unos 600 millones que pretendemos gestionar, pues salen aproximadamente unos 12 millones de ticket medio en dichas inversiones. Pero hay bastante flexibilidad. Estamos viendo operaciones de menos de 1 millón de euros y estamos viendo operaciones de 20 millones de euros. El objetivo al final es tener una diversificación sectorial y geográfica también dentro de lo que es España, y también puede invertir en Portugal, Francia y Benelux, y con esa diversificación crear una cartera pues, que se amolde a los riesgos que pretendemos tener dentro del fondo. Imagino que estáis mirando sectores que necesiten ese proceso de industrialización o ese cambio de maquinaria, pero ¿qué sectores son los que creéis que va a terminar por conformar, cuando terminéis todo el análisis de empresas, este fondo? Efectivamente, los sectores pueden evolucionar en función de cómo evolucione desafortunadamente la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo nuestro enfoque es en sectores muy defensivos, es decir, sectores alimenticios, sectores ligados a la industria farma, sectores ligados a energías renovables, componentes de piezas, etcétera, e incluso sectores siderúrgicos. Según avance el 2021 y el 2022, porque tenemos 2 años para poder invertir, y avance la economía, podremos abrirnos a otros sectores y diversificar de estos mismos sectores con los que nos estamos enfocando ahora mismo. ¿Qué rentabilidad esperáis darle al inversor que entre y que vea como inversión alternativa, pero destacada esta del leasing? Pues una rentabilidad no garantizada, pero neta por encima del 5%, teniendo en cuenta todos los costes que hay del fondo y teniendo en cuenta la pérdida esperada de la cartera que estamos gestionando. Porque me imagino que la composición, sobre todo del negocio del fondo, ¿no? Es decir, ir a un producto como el leasing, que una parte de recuperación de esa inversión se va a tener a través de la misma amortización de la compañía y de esas máquinas, también garantizan un poco más la seguridad, ¿no? de ese producto. Así es. Es decir, ¿por qué nos enfocamos en el ciclo, en el momento actual del ciclo, en construir nuestra cartera bajo la modalidad del sale and leaseback, de la compraventa de maquinaria industrial? Primero, porque somos, a través de esta metodología, somos los dueños de la maquinaria que es fundamental para el proceso productivo de la empresa. Segundo, con la renta que paga la empresa se va amortizando el préstamo, porque con cada cuota que paga la empresa paga parte del cupón y parte del principal, con lo cual nuestra exposición con el fondo a las empresas va disminuyendo y por lo tanto el riesgo de la cartera, según avancen los trimestres, va disminuyendo, y el valor del colateral nuestro, que es la maquinaria, pues una maquinaria industrial que suelen tener una vida media por encima de 30 años en la mayoría de los casos, si se es mantenida correctamente, pues claro, el ratio entre deuda viva y el valor de la maquinaria va disminuyendo a lo largo del tiempo, y eso quiere decir que disminuye el riesgo del fondo a lo largo del tiempo.
previsión, os has comentado en torno a 1 año, 2 años para poder llenar ese fondo, es decir, para elegir la cartera. Así es, el fondo tiene una vida total de 8 años con 2 años de inversión. Es decir, nuestro pipeline, obviamente, el número de transacciones que estamos mirando nos hace pensar que a lo mejor en 12, 18 meses podemos realizar todas las inversiones, pero tenemos hasta 2 años para poder realizar dichas inversiones. Hablabas de 600 millones de la cantidad del fondo, ¿podría superarlo en el caso de que haya buenas oportunidades en el mercado? Tenemos un límite máximo de 750 millones. Sí, se podría superar, obviamente, pero los inversores nos tendrían que depositar esa confianza en la que estamos ahora mismo trabajando. Una última pregunta, ¿cómo nace el diseño del fondo? ¿Cómo trabajáis en este área, ¿no?, de inversiones alternativas dentro de Santander Asset Management para encontrar esas oportunidades? ¿Cómo nace ese diseño? ¿Cómo nace esa arquitectura para crear este fondo? Para nosotros, todos los productos que estamos trabajando, y este en particular, lo que tratan es de darle un valor añadido diferencial al inversor. Entonces, en el diseño de este producto teníamos pensado hacer un fondo de deuda privada, pero a diferencia del fondo de deuda privada, el utilizar, digamos, la metodología del Sale and Leaseback de maquinaria industrial nos da una seguridad mucho mayor y hace que la probabilidad de incumplimiento por parte de las empresas frente al préstamo implícito que nosotros hemos dado y la pérdida en caso de incumplimiento sean mucho más bajas que en otro tipo de financiaciones que se le pueden dar al tejido empresarial español. Y de ahí que está ese diseño hecho de esa manera. Muchísimas gracias, Borja Díaz Llanos, Global Head Alternative Investment de Santander Asset Management. Como decía al principio, desde el miércoles pasado ha sido uno de los hombres más buscados. Es decir, el diseño de una estrategia alternativa para la empresa. Así que enhorabuena también por la nueva iniciativa y sobre todo, bueno, vamos a estar pendientes de mirar cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias a vosotros. Pues aquí estos detalles, ¿no?, de uno de los fondos que, como decía desde el principio, más han llamado la atención desde la semana pasada cuando Santander lo anunciaba, Santander Asset Management. Vamos a estar pendientes de él, de cómo funciona y sobre todo de esas estrategias alternativas que están buscando muchos inversores institucionales para diversificar carteras.